Bueno, empezamos ya. Arratsaldeon. Lo primero, muchas gracias por venir otra vez hasta aquí con este tiempo que tenemos. Parece que siempre que nos juntamos aquí llueve, ¿no? ¿Tenéis esa sensación? Yo sí. Bueno, arrancamos con la última sesión del año 2023 del Palo de Eratóstenes. Esta vez tenemos como invitada a Yetri Rosas, investigadora del DIPC. Entonces, bueno, hemos preparado distintos temas para tratar hoy. En primer lugar, bueno, queríamos daros un poco de envidia de la mala, además. Estuvimos el pasado 2 de diciembre en el LSC, en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Bueno, la salida yo creo que estuvimos todos bastante a gusto. Nos gustó muchísimo el laboratorio. Tuvimos la suerte de que nos enseñó el laboratorio por dentro el director, Carlos. Y bueno, la verdad es que yo creo que salimos todos como en una nube. O sea, encantados con la visita y con muy buena sensación, la verdad. Incluso si nos dejasen repetir, volveríamos encantados, sin problema. Así que hombre, nos daba un poco de apuro pedir que organizase otra visita porque encima de que el hombre se quedó un fin de semana en Canfranc sin visitar a su familia que vive en Valencia por hacernos el favor a nosotros, como para decirle de hacer otra excursión. Entonces, más adelante, si se ofrece, sin dudarlo le diremos que sí y organizaremos otro autobús. Entonces, bueno, seguimos. Y bueno, entre los temas que tenemos para comentar hoy, tenemos en primer lugar, bueno, como solemos hacer habitualmente, las astrofotografías del equipo de Farlight Team. Hoy comentaremos la Vandenberg 152. Después, bueno, como noticias tendremos bueno, el telescopio James Webb y los objetos Herbig-Haro. Y luego, bueno, hablaremos tranquilamente con Jetri, que nos cuente en qué consiste su trabajo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y bueno, para encontrar este objeto de la astrofotografía de este mes, nos vamos a centrar en la constelación de Cefeo. Cefeo es una constelación fácil de localizar en el cielo siempre y cuando esté despejado. Es fácil de localizar porque es circumpolar, es decir, es de las pocas visibles durante cualquier hora de la noche, en cualquier momento del año, de las que están dando vueltas en torno a la estrella polar. Entonces, un truco para localizarla es mirando más o menos a medio camino entre la estrella polar y Casiopea, localizaríamos esta estrella que tenemos aquí. Yo suelo decir que Cefeo es como una casita, la típica casita que dibujan los niños o las que dibujo yo porque dibujo fatal, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos entre la estrella polar y Casiopea la punta del tejado de la casita y bueno, esta sería más o menos la forma de la constelación y ahí tenemos la zona donde está la nebulosa que vamos a comentar hoy. Entonces, bueno, arrancamos con la imagen. Bueno, sí, deciros que el equipo que toma estas fotografías, Farlight Team, lo componen José Esteban, Marc Valero, Víctor Zabalegui, que estuvo aquí la sesión pasada, y Jesús Mari Vargas. Pues bueno, ahí arrancamos con las fotos. Y, bueno, y aquí están el pasado mes de septiembre, que hicieron el segundo viaje para, bueno, esta vez ya para poner un poquito de orden en los cables y limpiar, pero tenían hasta telarañas delante de la apertura. Y bueno, mejorar un poquito los sistemas electrónicos, porque la astrofotografía remota tiene también su cosa, ¿no? No es enchufar los cables y venga a sacar fotos. Bueno, este es el objeto. Y bueno, es un objeto que tiene dos nombres. Está en los catálogos, como pasa con muchas nebulosas oscuras. Es la cosa esta cosa alargada que está ahí más o menos en el centro. Las nebulosas de este tipo realmente se han empezado a ver con tanto detalle pues gracias al procesado digital de las imágenes. Las fotos que había hasta ahora era como, bueno, una zona del cielo con estrellas, pero había como un hueco en el cual no había estrellas. Bueno, había una pequeña cantidad de estrellas en primer plano, pero todas las estrellas detrás de estas nebulosas oscuras no aparecían. Decías, pues ahí habrá una nebulosa oscura. Ya empezar a ver tanto detalle como estas formas tan dinámicas, ¿no? Que parece que están como siendo barridas por algún tipo de viento o algo. Esto es algo que se ha conseguido con el procesamiento digital. Es bastante extraordinario. Bueno, si nos ponemos muy pedantes, y a mí siempre que me dan una ocasión, pues ya me meto para ser pedante, aquí, más que un objeto con dos nombres, realmente tenemos dos objetos, ¿no? Propiamente dicho, el Vandenberg 152 sería la nebulosa azulada esta de aquí. Bueno, ahí pues tenemos una zona de gas y polvo con alguna estrella de tipo solar que está
que no está ionizando el medio, por eso no tenemos rojo, no tenemos H-alfa, está a una temperatura pues, por debajo de los 10.000 grados, entonces la luz está siendo dispersada por átomos y por polvo y se ve de color azul por el mismo motivo que vemos el cielo de color azul, ¿no? Por la dispersión de Rayleigh, que tiene esa cuarta potencia de la longitud de onda, se ve azulado, ¿no? Y el segundo objeto, propiamente dicho, sería Barnard 175, que es la región oscura, esta que está por aquí, ¿no? Bueno, se le suele llamar indistintamente por los dos nombres. Y bueno, en ese tipo de objetos, estas nubes oscuras en realidad técnicamente son glóbulos de Bock. Aquí lo que está ocurriendo es que tenemos gas molecular, que está bastante frío, está como unos 100 Kelvin, se va concentrando, y ahí poco a poco tendremos una formación de estrellas, ¿no? Bueno, esto está a una distancia de 1200 años luz aproximadamente, y la extensión de este bicho pues puede ser unas decenas de años luz aproximadamente. Entonces ahí en la punta, en el glóbulo de Bock, pues nacen unas cuantas estrellas. Y bueno, de hecho, si pudiéramos, esta imagen está hecha, como comentaba antes, está hecha con luz visible en banda ancha. Entonces tiene la luminancia de 219 tomas de 20 minutos y luego la información de color con 162 tomas de 5 minutos en los 3 canales de color de banda ancha, ¿no? O sea, mucho menos tiempo para la información de color porque lo que importa aquí es tener la luminancia, todos los detalles, lo que sería la foto en blanco y negro para entendernos a todas las longitudes de onda, cortando infrarrojo y ultravioleta para evitar un poco de ruido. Y luego se añade posteriormente la información de color, que necesita menos tiempo de exposición. La exposición total son 87 horas, también en parte, pues un montón de tiempo, también en parte porque es un mosaico de cuatro imágenes. O sea, se está dividido en 4 zonas, o sea, tengo que multiplicar por 4 el tiempo de exposición. O sea, cada una de las zonas tendría una exposición de 20 y tantas horas, que no está. Y estoy súper preocupado porque estoy hablando de astrofotografía delante de uno de los mayores expertos del mundo en astrofotografía y estará pensando, las chorradas que dice este tío, ¿por qué no se calla? Si tienes algo que añadir, por favor, me interrumpes y dices, idiota, cállate. No, de verdad que me da mucha vergüenza. Iñaki Lizaso, por favor. Si miráis en internet, Iñaki Lizaso, vais a sus páginas y vais a sacar de culo porque tiene unas fotos increíbles. O sea, es el Hubble, pero en crepúsculo, desde la Tierra. Y apenas se exagera. Bien, un detalle antes de seguir. Si tuviéramos aquí imágenes en infrarrojo, en esta zona de aquí se puede ver que se está formando un objeto Herbig-Haro, que es la noticia que vamos a comentar a continuación, ¿no? Ahí tenemos un pequeño objeto que ya nos indica que hay una estrella formándose, ¿no? En un glóbulo de este tipo se forman pues, una docena de estrellas, ya tenemos alguna que empieza a formarse, lo cual cuadra con la teoría de que este tipo de objetos se forman estrellas, ¿no? Bueno, nos vamos acercando ya a la noticia y hablamos ahora pues, de la constelación de Perseo. Bueno, Perseo, yo creo que Perseo le llama más la atención en agosto por las famosas Perseidas, pero no es el mejor momento para observarlo porque aparece bastante tarde. Pero bueno, ahora se puede ver a unas horas bastante asequibles. Queda cerca también de la constelación Casiopea y bueno, pues en esta zona que tenemos aquí abajo podríamos ver el objeto del que vamos a hablar ahora, claro. Bueno, pues como suele ocurrir, Yeti, por cierto, si tienes algo que comentar sobre lo que estamos diciendo, que tú eres aquí la investigadora residente, así que... Sobre los objetos Herbig-Haro, bueno, lo que se sabe de los objetos Herbig-Haro se supone que son estrellas jóvenes que se acaban de formar y claro, cuando se forman siempre tienen como un disco de acreción, donde el gas va hacia la estrella. Entonces, la estrella estaría en la zona oscura. eso es, como la estrella genera vientos, lo que hace es que el gas lo eyecta y lo eyecta a muy, muy alta velocidad. Entonces, el choque entre este gas caliente y el medio interestelar alrededor de la estrella produce esta emisión que estamos viendo. Efectivamente.
Y bueno, aquí tenemos pues una de las últimas, bueno, una imagen bastante reciente del telescopio James Webb. Y casi siempre que sea alguna imagen así interesante de James Webb, pues la intentamos presentar aquí. Esto es muy interesante porque James Webb trabaja en el infrarrojo y este tipo de objetos, precisamente como veíamos en la nebulosa anterior, suelen estar metidos dentro de nebulosas oscuras. Y entonces la luz visible no pasa, no se transmite bien, el infrarrojo un poquito mejor. Entonces, observando en el infrarrojo a veces se pueden ver este tipo de objetos. Bueno, es, el número de catálogo es Herbig Haro 211. Hay unos cuantos objetos de este tipo. Este específicamente se conocía de antes, pero nunca se había observado con tanto detalle. Entonces, bueno, pues vamos, bueno, está observado en infrarrojo y bueno, aquí tenemos información sobre todo de 3 filtros distintos. Ahora explicaremos. Está a una distancia de unos 1000 años luz, bastante cercano y tiene una extensión bastante corta. ¿No? Es como no llega a un año luz de extensión. Tiene pues es un parsec en realidad y viene a ser como la distancia entre dos estrellas relativamente cercanas. Es un objeto bastante pequeño. Pero bueno, es curioso también porque este tipo de estructuras con objeto central, disco de acreción, que está tapado por el polvo aquí, y chorros que se ven en dirección polar, esto es como algo característico de muchos objetos astrofísicos a muchas escalas de tamaño, ¿no? Hay chorros bueno, relativamente parecidos a estos que tienen tamaños de megaparsec, ¿no? Tienen tamaños casi de cúmulo pequeño de galaxias y que son formados por, bueno, algo que forma parte de tu investigación también, ¿no? Los agujeros negros en los centros de las galaxias activas que, bueno, aprietan materia y forman estos chorros y intervienen también en la propia vida de la galaxia, ¿no? En la evolución de la galaxia. Y aquí tenemos un caso pequeño, esto sería como un mini quasar. Y bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues, por ejemplo, bueno, más datos. La estrella esto es una protoestrella. Realmente aquí en el centro no hay todavía una estrella, hay una protoestrella. Aquí con el tiempo pues se forma una estrella parecida a nuestro Sol, según las observaciones, ¿no? Se piensa que tiene ahora mismo unas decenas de miles de años de edad, o sea, es realmente un bebé, pero lo que es una estrella son protoestrella en este caso todavía, y de momento tiene acretada como un 8% de la masa de nuestro Sol. O sea, le falta todavía por completar casi 9 décimas partes de lo que será su masa final. Sigue acretando materia y como nos comentaba Yetrick, cada vez que ocurre esto, bueno, muy a menudo cuando ocurren estas cosas, pues tenemos eyección de materia. Efectivamente, los chorros de materia se iluminan al colisionar con el medio interestelar y forman estas estructuras como en arcos que son ondas de choque. Van a velocidades de en este caso son cientos de kilómetros por segundo, que es mayor que la velocidad del sonido en el medio interestelar, y forman ondas de choque, pues como los aviones que van más rápido que la velocidad del sonido aquí en la Tierra. Y bueno, precisamente la energía cinética que se produce en los choques se transforma bueno, excita a los átomos, en este caso a las moléculas en realidad, y produce esta emisión de luz visible, infrarroja en este caso. Es muy curioso en este objeto porque lo normal es que los chorros emitan gas ionizado y que todavía se caliente más al chocar con el medio interestelar. Lo típico de este tipo de chorros es tener iones y que emitan pues, la luz propia de las regiones H2, ¿no? que tienen hidrógeno ionizado. Pero en este caso, todo lo que estamos viendo son moléculas. Es decir, este objeto tiene que estar relativamente frío, no puede estar más caliente de 1000 Kelvin. Con 1000 Kelvin no tienes todavía ionización. O sea que es un objeto bastante peculiar. Y es uno de los objetos Herbig-Haro más jóvenes que se han observado. Quizás esta sea una fase común en la evolución de estos objetos que antes de producir pues, los típicos chorros de materia de gas ionizado empiezan produciendo emisiones de gas molecular. Y es bastante excepcional ver objetos a esta temperatura, una vez más, aquí de Eduardo, es bastante excepcional ver objetos
a 1000 Kelvin, porque el medio interestelar suele estar o a 10.000 Kelvin cuando está ionizado o a 100 Kelvin cuando es materia molecular. Cuando no está en ninguna de estas temperaturas, o se calienta muy rápidamente o pierde calor muy rápidamente y va hacia estos dos puntos de equilibrio. Las nubes moleculares suelen estar pues, bastante frías, muy frías, a 100 Kelvin, y todo lo demás que brilla pues suele estar ionizado y 10.000. Y un objeto de 1000 Kelvin metiendo líneas moleculares es bastante excepcional. Entonces, entrando más en detalle, la luz roja procede de hidrógeno molecular, la que destaca sobre todo pues, en las zonas estas de colisión. Las cavidades que vemos en color verde azulado, pues ahí tenemos dos componentes, el H, bueno, una vez más el hidrógeno molecular, en azul, y el monóxido de carbono en verde. Bastante abundancia de monóxido de carbono, sobre todo aquí cerca del disco. No es una molécula que se vea con mucha frecuencia. Y bueno, se sabe por investigaciones en ondas milimétricas que estos jets bipolares que tenemos aquí, a un lado y otro del disco, y que tiene esta estructura como un poquito, bueno, por una parte tiene como grumos y por otra parte está como oscilando, ¿no? Se sabe que está formado por monóxido de silicio, que es una molécula poco común en astrofísica. Y la estructura está un poco zigzagueante, que debería que aquí en realidad tenemos un sistema binario y una de las dos estrellas está produciendo la emisión del chorro y como se está moviendo alrededor del centro de masas, pues produce esta precesión típica pues, como de los chorros que riegan los jardines, por ejemplo. Y entonces, la velocidad, se puede medir la velocidad, es como unos 100 kilómetros por segundo, una velocidad bastante baja. Las velocidades típicas de chorros de gas que salen al espacio pues suelen ser por lo menos 1000 kilómetros por segundo, cuando no son velocidades casi relativistas de cientos de miles de kilómetros por segundo, que es lo que ocurre en los cuásares. Una vez más, pues un cuásar en miniatura y bastante frío, un objeto muy curioso. Bueno, en la noticia que publicaron en Nature, pues bueno, precisamente insisten en lo excepcional que es ver moléculas, ¿no? Y no ver ni rastro, por lo menos en la investigación que han hecho ellos también, han podido mirar solo en infrarrojo, pero no han visto ni rastro de iones. Un objeto Herbig-Haro que no emite luz de iones es bastante excepcional. Lo propio de la astrofísica, si no te llevas una sorpresa, es porque no estás mirando, no estás haciéndolo bien, ¿no? O sea, sorpresas por todas partes. Y bueno, en la imagen esta han utilizado observaciones hechas en el VLT, el conjunto de 4 telescopios de Chile, y han podido, bueno, comparando los 20 años de diferencia, han podido ver los movimientos de los objetos discretos de la imagen y han podido determinar las velocidades con bastante precisión. Bueno, veis que los vectores indican la velocidad y esta referencia indica un vector de este tamaño es un vector de 100 kilómetros de velocidad de 100 kilómetros por segundo. Si es mayor un poco más, si es más pequeño, pues menos, ¿no? Vemos cómo va perdiendo, a medida que avanza, va perdiendo velocidad, pues, por ejemplo, en colisión con el medio interestelar, como cabría esperar, ¿no? Y bueno, pues una vez más, pues aprendiendo cosas con estos objetos. Entonces, yo me he puesto a pensar en libros, ¿no? A medida que estaba viendo esta noticia, bastante curiosa. Una, ¿por qué estamos tan seguros de que estos son ondas de choque, ¿no? Aquí pues, hay como un arco, pues una onda de choque. ¿Por qué, no? ¿Por qué? Bueno, es que es algo muy característico en mecánica de fluidos. Aquí, bueno, el primer libro que menciono hoy es un álbum de movimiento de fluidos. La mecánica de fluidos es una parte de la física bastante particular, en el sentido de que es muy importante la morfología, ¿no? O sea, ver las cosas. La física va de hacer cálculos, ¿no? Yo tú estarás cansado de pasarte la vida haciendo cálculos, ¿no? Tu vida es hacer integrales, básicamente, y resolver ecuaciones diferenciales. Pero bueno, en algunas disciplinas de la física son importantes las imágenes, porque sobre todo cuando es muy difícil resolver las ecuaciones, como es el caso de la dinámica de fluidos. Entonces, bueno, aquí precisamente el libro este se abre antes del título, en la página 0, tiene esta imagen, la imagen de la izquierda. Es una imagen hecha por Mach, el famoso Ernst Mach, que inspiró la relatividad de Einstein en el siglo XIX, ¿no?
Pero bueno, era también un físico de raza y hacía pues, experimentos de física de fluidos. Y aquí tenemos la primera vez que se fotografió una bala que está rompiendo la velocidad del sonido. Las barras verticales son una parte del dispositivo para sacar la foto. Y aquí tenemos la bala y aquí la onda de choque. Y detrás vemos la turbulencia que forma la bala al moverse por el aire. Y esta fotografía es histórica, bueno, aparte de ser la primera foto de una onda de choque de una bala, porque logró zanjar una discusión teórica, ¿no? Porque los matemáticos decían, no, o sea, no puede haber ondas de choque porque eso es una discontinuidad, tendríamos las ecuaciones no son derivables, eso no puede pasar en la naturaleza, ¿no? Puede hacer cosas continuas. Y bueno, pues Mach dijo, vamos a ver, hizo la fotografía y fotografió esta onda de choque que algunos teóricos habían previsto, pero que no formaba parte del consenso de la época, ¿no? Esta es una fotografía que cambió el consenso sobre los fluidos. Esto, pues a su vez me ha hecho pensar en dos libros más, porque bueno, es lo que me pasa a mí cuando me pongo a pensar, y son libros. Entonces, bueno, dos, ¿no? Dos libros en este caso. Uno es el enigma el enigma de Aerofoil. Aerofoil es lo que sustenta los aviones, ¿no? El mecanismo que sustenta los aviones. Este es un libro sobre historia de la ciencia y habla, pues bueno, de las confrontaciones entre 1910 y 1930 entre los físicos matemáticos de Cambridge, dirigidos por Rayleigh, de la dispersión de Rayleigh que veíamos antes, y enfrente los ingenieros, los físicos ingenieros de Göttingen, de Alemania, encabezados por Prandtl. Esta es una de estas palabras que tiene como 50 vocales 50 consonantes y una vocal, Prandtl, algo así, que es un físico súper famoso de estos, ¿no? Y entonces, la cosa era que los científicos de Cambridge eran físicos matemáticos súper buenos, acostumbrados, entrenados para resolver ecuaciones diferenciales, como tiene que hacer todo físico. Y los alemanes, los ingenieros alemanes eran más como de, vamos a ver qué pasa, vamos a hacer experimentos y a ver qué pasa, ¿no? Y a sacar fotografías si podemos. Y hacían explicaciones como más prácticas, vamos a decir, ¿no? Basándose en lo que veías, pues esto parece que es tal. Y la ecuación que lo describe pues debe ser de este tipo, ¿no? Más que irse simplemente a deducir matemáticamente qué es lo que deberían ver. Porque precisamente los fluidos son muy traicioneros. Si haces caso a las matemáticas, a veces pues acabas en conclusiones erróneas. Y este periodo, si os fijáis, coincide con la Primera Guerra Mundial, cuando esta gente estaba pegándose tiros unos a otros, ¿no? Entonces había cuestiones ya nacionales diciendo, pues no, los alemanes no pueden tener razón y todas estas cosas, ¿no? Pues al final tenían razón. Y bueno, esto es sociología de la ciencia en realidad, ¿no? Y algún sociólogo podría decir, claro, es que las teorías físicas vienen determinadas por la sociedad que las produce. O sea, al final los ingleses dijeron, pues Raleigh, que estás equivocado, tienen razón los alemanes, vamos a dejar de hacer tonterías, porque si diseñamos aviones con lo que nos dice Raleigh se van a caer, vamos a hacer caso a los alemanes. O sea, al final la realidad impone sus ecuaciones, impone sus normas, ¿no? La sociedad no determina lo que dice la física, que es lo que queríamos demostrar. Y el otro libro que se me ha ocurrido es que, bueno, esta tradición alemana viene de un sitio, ¿no? A finales del siglo XIX se creó el Instituto Físico-Técnico Imperial. Era ya un imperio por entonces, ¿no? Y aquí había pues ingenieros físicos de todo. Y aparte de que había teóricos pues tremendos, ¿no? Pues Einstein pasó por aquí una temporada. También tenían ingenieros que diseñaban calefacciones y motores y cosas de estas. Y de hecho, observaciones de esta gente, por ejemplo, las observaciones de Lummer y Pringsheim, por favor, levantad la mano los que conozcáis a Lummer y Pringsheim. Ninguno. Son los físicos algunos de los físicos más importantes de esta época, porque son los que hicieron mediciones de cómo era la radiación térmica, porque querían fabricar motores y estufas y estas cosas, ¿no? Y querían saber cómo era la radiación térmica. Y vieron que en la parte del infrarrojo las cosas no encajaban. Y entonces, pues fueron donde los teóricos, oye, esto aquí, ¿qué pasa? Que la ecuación no funciona. Y bueno, dándole vueltas y tal, llegó Planck y dijo, esto va a ser que la radiación no es continua, sino que funciona a saltitos. ¿A cuántos? A fotones. Vale. ¿Y la ecuación cómo sería? Pues tal, y sí. Eso nos cuadra perfectamente, gracias, es todo lo que queríamos, ¿no? Y luego Planck siguió creando la teoría cuántica. La teoría cuántica nace de observaciones de ingenieros.
Y bueno, es súper injusto que nadie conozca a Mary Prince, que trabajaba en el instituto este. Un instituto modélico, o sea, la investigación debería ser de este tipo, ¿no? Precisamente, volviendo a Mach, del que hablábamos antes, Mach influyó muchísimo en la filosofía de la ciencia como un empírico, ¿no? O sea, diciendo que la filosofía de la ciencia debería basarse primero en el diálogo con la ciencia, en observaciones empíricas. Algo que, bueno, hoy en día hay científicos, filósofos de la ciencia así, por ejemplo, la escuela de Chicago, pero ya me cayó. Entonces, el instituto este, bueno, todo esto ya con la Primera Guerra Mundial y mucho más allá con la Segunda Guerra Mundial, todo esto ya fracasó y Alemania fue por derroteros mucho más siniestros. Entonces, el mecanismo de calentamiento, o sea, el mecanismo por el que que ganan energía los átomos, o en este caso las moléculas de los objetos HH, es la colisión con el medio interestelar, la gas se calienta y emite luz. Es el mismo mecanismo que existe en las supernovas. Aquí tenemos una imagen de un resto de supernova, pues por un astrofotógrafo de Irún, que nos contactó, Ricardo Ibargoyen, nos escribió un correo diciendo, me encanta lo que hacéis, o sea, nos ve por YouTube, Ricardo, es una de las 3 personas que nos ve por YouTube. Y bueno, nos escribió y me encanta lo que hacéis. Y yo le pregunté si, oye, ¿tienes fotos y tal? Y me mandó esta y, oye, pues esto lo enseñamos un día. Aquí está. Es una imagen que he sacado este verano, desde aquí cerca, por Euskadi, de una parte de la nebulosa del Velo, que está en el Cisne, es una nebulosa enorme, ocupa varias veces el diámetro de la Luna, es muy débil, no hay nada que se pueda ver a simple vista mirando por el ocular, solo la ves con fotografías, ¿no? Esta parte se suele llamar triángulo de Pickering. Esto no tiene ni número de catálogo NGC, o sea, solo lo ves con nuestra fotografía. Y el mecanismo de emisión es lo mismo, es choques, esto a velocidades mucho más altas, aquí vamos a velocidades pues, por encima de 1000 kilómetros por segundo, choca con el medio interestelar, se excita, se ioniza y emite luz, ¿no? Y esto, pues claro, me ha hecho pensar en otro libro, que es, bueno, como esta es la última sesión del año, yo sé que estoy hablando demasiado, pero bueno, ya total, como es la última, pues hago lo que me haga, ¿no? Ya habéis pagado la entrada, ya estáis aquí, ¿qué vamos a hacer? Esto me ha hecho pensar en el único texto de astrofísica que me he estudiado 2 veces. Este de aquí, cuando estaba haciendo la ruta de mi vida, ¿no? Cuando estaba haciendo la tesis de máster, mi director, bueno, estaba estudiando a ver si en los entornos de las estrellas muy masivas el viento estelar produce nebulosidades que se puedan observar con los instrumentos que estaba construyendo la gente del laboratorio donde trabajaba yo, ¿no? Y bueno, spoiler alert, yo demostré que no se puede. Eso es otra historia. Entonces, cuando estaba haciendo mis estudios, hablé con mi supervisor y tal, ¿y esto qué podría leer para seguir avanzando y tal? Pues estudiate el libro de Osterbrock, ¿no? De astrofísica del medio gaseoso. Y yo, listillo de mí, dije, no, ya lo estudié durante el máster. Y me dijo, genial, estudiatelo otra vez. Así que es, una vez más, el único libro de astrofísica que he estudiado 2 veces y podría estudiarlo 5 veces y aprendería cosas todavía, ¿no? Bueno, es que todo está hecho a partir de observaciones, sobre todo de espectros, ¿no? Como tenemos cogido una página al azar y tenemos un espectro representado pues, en intensidades luminosas respecto a la longitud de onda. Y todo lo que se sabe de nebulosas se sabe a partir midiendo, bueno, todo, ¿no? Casi todo se sabe midiendo las intensidades de las líneas, la cantidad de luz que emiten cada una de las líneas espectrales, comparando unas con otras, y esto, sabiendo cómo se comportan los átomos y los iones, de aquí deduces temperaturas, densidades, la cantidad la abundancia que hay de cada elemento, y todo reduciendo ecuaciones pues a partir de estas observaciones, ¿no? Entonces, cuando habla precisamente en este libro de la nebulosa del Velo, lo que hemos visto anteriormente, y la nebulosa del Velo, en el capítulo sobre restos de supernova. Y bueno, aparte de ser, bueno, el libro es bastante narrativo, ¿no? Por lo cual pues está bien para estudiar, aunque sea 2 veces, ¿no? Hablando de la nebulosa del Cisne, dice, no hay una estrella central que pueda ser responsable por la fotonización de la nebulosa. Esto ninguna estrella parecida ha sido detectada. Entonces, ¿qué podemos tener aquí? Pues sigue haciendo cálculos y cálculos, los distintas líneas espectrales y todo esto. Y en la página siguiente dice, bueno, la única posible interpretación, para la cantidad de oxígeno ionizado 2 veces, para la intensidad de esa línea de oxígeno,
Bueno, deducimos que la línea está emitida por un gas que está a 30.000 grados Kelvin, súper caliente. 3 veces la temperatura que hace falta para ionizar los gases, ¿no? Y entonces, el único mecanismo... estas temperaturas son demasiado altas para ser entendidas como resultado del calentamiento, de la fotoionización por calentamiento. El único otro mecanismo plausible para de absorción de energía que ioniza el gas de esta forma son las ondas de choque por calentamiento. Una vez más, un enfoque totalmente empírico, ¿no?, para observar estos objetos. Y bueno, bueno, esto nos lleva a la historia de los objetos Herbig-Haro, ¿no? Aprovechando también pues, que bueno, tenemos nuestra física mexicana entre nosotros. Yo pronuncio objetos Herbig-Haro porque es la costumbre, pero habría que llamarlos objetos Herbig-Haro, porque el co-descubridor de estos objetos es Guillermo Haro, astrofísico mexicano. Y bueno, Guillermo Haro, pues tenemos aquí. Esto, claro, viene de... Iba a traer muchos más libros, pero bueno, me he traído dos. Este viene de Guillermo Haro, era el esposo de Elena Poniatowska, premio Cervantes de literatura. Y claro, pues tienes una mujer que es premio Cervantes de literatura, escribe tu biografía, está guay. Y es un libro pues, estupendo, ¿no? Es el nacimiento o la eclosión de la astrofísica en México y bueno, y a la vez la historia de la sociedad mexicana pues, prácticamente a lo largo de todo el siglo XX. Y entonces, bueno, aquí he sacado unas fotografías que están en este libro. Guillermo Haro nació en 1913, estudió en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y también estudiaste tú y aquí. Y bueno, actualmente en la UNAM hay 350.000 estudiantes. Es la mayor universidad de cualquier país de habla hispana. En comparación, la Complutense son 83.000 estudiantes, una cuarta parte. Es la ahora estudio Derecho y Filosofía. Lo que pasa es que en 1941, en torno a 1941, conoció a Luis Enrique Erro. Bueno, se había formado en principio también estudiando Derecho y estas cosas, pero había hecho posgrados en las mejores universidades de Europa y Estados Unidos y se había convertido en astrofísico, ¿no? Y Luis Enrique Erro le animó a observar por un telescopio. Y abajo a la izquierda tenemos el Observatorio de Tacubaya, que está dentro de Ciudad de México, y hoy en día imagino que no se utilizará por la contaminación lumínica, ¿no? Si es que todavía Sí, existe. no, ya, o sea, el observatorio ya no es observatorio, ya forma parte de la ciudad. Correcto. Pero también, bueno, Aro como que fue pionero de muchos observatorios. Aquí tienes el de Tonacintla, que tampoco ya ahorita ya no es, o sea, no funciona para, bueno, tomar datos, pero se fundó un instituto ahí, que es el Instituto Nacional de Óptica y Electrónica, y bueno, están en estas Sí, bueno, pues en 1941 Haro conoció a Erro, y Erro es también un personaje de la historia de México porque, bueno, además de ser astrofísico, era diputado y tenía fama de ser súper valiente, porque un día que, bueno, cosas que pasan en los países de herencia hispana, pues un día hubo un tiroteo en la Cámara de los Diputados y Erro fue el único que no se tiró al suelo. Pero bueno, lo que pasa es que era sordo, entonces no se dio cuenta de que había un tiroteo. Pero la gente dijo, este tío es súper valiente, ¿no? Y bueno, los astrofísicos son la leche, ¿no? Y bueno, era todo un personaje. Entonces, bueno, animado por Erro, ahora se puso a hacer observaciones. Conoció en un congreso en México a Bart Bok, el de los glóbulos de Bok, que hemos visto anteriormente, donde se forman las estrellas. Y bueno, Bok quedó muy impresionado, le animó a seguir trabajando en astrofísica. Erro entonces lo contrató para trabajar como astrónomo en el observatorio, ya en el observatorio de Tonantzintla, que en aquella época, como las ciudades todavía no estaban tan extendidas, se podían hacer observaciones porque bueno, no estaba ahogado por la contaminación lumínica. Y precisamente, bueno, ahora acabó siendo director de este centro y, como os decía Yeti, acabó convirtiéndose no solo en centro astrofísico, sino en un centro de investigación en electrónica y óptica.
Y de hecho, pues el telescopio, tanto el espejo como la electrónica del telescopio de Canalea, que también se construyó a iniciativa de Aro, está fabricado íntegramente en México, pues precisamente con los técnicos formados por iniciativa de Aro, porque Aro los mandaba a hacer doctorados a todos los países del mundo, ¿no? Algunos pues lo superaban, otros no, pero bueno, es la forma de formar a una generación de científicos. Lo que pasa es que antes, bueno, en la época de Aro, pues no existían, o sea, sí hay como una gran historia con Por esos supuesto. observatorios y todo eso, pero no existía como la astronomía que la conocemos ahora. Fue desde Aro, y de hecho, o sea, desde Aro y sus pequeños, no estudiaron astronomía como una profesión, fueron contratados para hacer cosas en astronomía, pero después se formaron en otras partes. Aro fue a Harvard, pero hay otra gente que, bueno, que ahorita todavía vive, o sea, pero que son importantes, digamos, a nivel internacional en la astronomía. Por ejemplo, Weinberg, no sé si lo han escuchado, que se dedican a nebulosas planetarias también. Entonces, ya antes de tener la carrera de astronomía, ellos fueron a otra parte, pero tanto Aro como Erro fueron pioneros para desarrollar la astronomía como se conoce hoy en día, la astrofísica. Es, estudiar astronomía como no desde la carrera, desde el primer grado, pero sí especializar a, a ellos que empezaron, digamos, a formar lo que es la astronomía. Imagino que será como en Europa, ¿no? El grado será de ciencias físicas y luego el máster ya te especializas en astronomía, ¿no? Me ocurre aquí Sí, también. Sí que sí, en sí. Estados Unidos y en algunos otros países se puede estudiar astronomía desde el primer año de Desde el carrera, primer, pero no es lo común en todo el mundo. bueno, vi que tenías este de San Pedro Mártir. Sí. Yo estuve ahí. Bueno, todos los que estudian astronomía pasan por San Pedro Mártir, que también está todavía observando, o sea, profesionalmente saca datos. Y bueno, está cerca entre la frontera entre Estados Unidos y México, y muy, muy bonito, y también es uno de los observatorios En Baja pues, California, me Guillermo parece, Aro. ¿no? En Baja ¿Cómo? California me parece que está. Sí, en Baja California. Sí, no, pero está muy cerca de la Estados frontera con Unidos. Estados Unidos. Es que en San Pedro Mártir, Aro fue incluso responsable, bueno, impulsor personalmente de construir las carreteras. No había ni carreteras para llegar al observatorio. Y tenemos una foto de él, bueno, supervisando el trabajo de los peones que están haciendo la carretera ahí junto al tractor. Tenía fama, por una parte, pues eso, de ser como un padre para todos los astrónomos, pero a la vez de ser una especie de ogro, porque tenía su carácter el hombre, ¿no? Cuando encontraba pues, a los obreros que lo estaban trabajando, iba, les gritaba, venga, que la carretera hay que hacerla rápidamente. Bueno, todo un personaje también, ¿no? Pues bueno, tuvo la suerte, como os decía Jet Li, Aro, de poder irse a formar en posgrado a Harvard. En el año 1943 estuvo con Harlow Shapley, los grandes astrónomos de la primera mitad del siglo XX. Y claro, en esta época no tenía problemas de plazas porque los estudiantes estadounidenses estaban en la guerra, estaban en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, Shapley estaba encantado de tener estudiantes de Sudamérica. Y le encantaba estar con Guillermo Aro, pues porque podían hablar de política, de filosofía, porque es la formación. Entonces, bueno, Aro nunca llegó a doctorarse, simplemente, o sea, digamos que se formó en astronomía directamente a nivel de postdoc. Y llegó a ser un astrónomo excepcional, si no el astrónomo más importante de su época. Bueno, aparte de eso, el Instituto de Tonantzintla y los dos observatorios, tanto de Cananea de San Pedro Mártir, siguen ahí como testimonio de su influencia. Y yendo específicamente a la historia de los objetos Herbig-Haro, aquí a la izquierda hay un artículo pues, de los historiadores de la astronomía que estuvieron pues, mirando hace poco pues, cómo
hace poco, en 1997, la historia del descubrimiento de estos objetos con doble nombre, Herbig y Haro, ¿no? Que habían hecho cada uno de ellos. Y el caso es que, bueno, tanto Herbig como Haro se comportaron como auténticos caballeros, ¿no? En el asunto este del descubrimiento conjunto de los objetos. El primer artículo lo publicó Herbig en enero de 1951. Y entonces, bueno, pero él mismo dice que se puso a observar estos objetos porque Haro se los había recomendado. Haro se habían encontrado los dos pues, en un congreso en Tucson, en Arizona, en 1949, y entregó Haro unas observaciones sobre este tipo de objetos. Tenemos una imagen aquí de los tres primeros objetos HH, están ahí marcados con 1, 2 y 3. Está en la zona de Orión y esa es la nebulosa de la cerradura, la Keyhole Nebula, en NGC 1999. Y observaron ahí tres objetos que curiosamente estaban alineados, ¿no? Hoy en día sabemos que están alineados porque forman parte de un chorro bipolar, pero en algún momento verlos ahí como haciendo tres en raya era como curioso, ¿no? Y que solo se veían las partes más brillantes, o sea, las partes de los choques los choques, las ondas de choque donde se ioniza la materia y está más caliente y emite más radiación, ¿no? El resto del chorro, con todos los detalles que se ven hoy en día, todavía no se conocían en esta época, ¿no? Del descubrimiento. Y entonces, pues bueno, Herbig tranquilamente reconoce, no, esto, observé estos objetos porque Haro en 1950 me pasó un artículo y lo estuve viendo y he hecho estas observaciones y tal, ¿no? Un año después, Haro publicó, bueno, un año después, porque el proceso de publicar en la ciencia, pues siempre es así de penoso, ¿no? Tienes que escribir el artículo, te lo tienen que revisar, vale, cambia esto, vale, lo cambio, te lo mando. A esta época no había email, era todo por correo de superficie, pues bueno, tardaron un año en publicarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues el primer artículo que publicó Haro sobre estos objetos dijo, pues bueno, sí, efectivamente, estas observaciones las ha hecho Herbig y bueno, lo que aportó él fue decir, bueno, Herbig todavía pensaba que detrás de estas nebulosas 1, 2 y 3, pues puede haber estrellas, ¿no? Haro las observó en infrarrojo. Dijo, pues no hay radiación infrarroja, así que no puede haber estrellas ocultas aquí tras el medio interestelar. Poco a poco, desde aquí hasta hoy en día, ¿no? Y entonces, bueno, aprovechando que tengo aquí pues, el libro de Poniatowska, pues voy a leer una parte en la cual pues Haro describe, bueno, la biografía es bastante novelada, ¿no? Pues Poniatowska no estaba aquí cuando ocurrió esta discusión, pero bueno, con lo que le contó Haro y tal, pues la ha reconstruido. Si me permitís, leo un poquito. Una tarde después de comer, Guillermo abre el Astrophysical Journal, lo ojea y sus ojos caen sobre un artículo que le intriga. A medida que lee, su corazón se acelera. No es posible. Vuelve a leerlo temblando. El artículo está firmado por un estadounidense, George Herbig, y habla de dos objetos cerca de la nebulosa NGC 1999. Es imposible que esto me esté sucediendo. Es el trabajo de toda mi vida, se sulfura. Estos objetos son míos, son el resultado de mi observación. Lee el artículo por cuarta vez, se quita los anteojos, los limpia con un pañuelo y vuelve a ponérselos. En el colmo de la incredulidad, le grita a Braulio Iriarte que venga a decirle si es cierto lo que está pasando. Braulio lee y deja caer la revista sobre sus rodillas. Te dije que publicaras antes. Te dije hace más de 2 meses que tu artículo estaba listo. Te dije que lo mandaras. ¿Por qué tardas tanto en publicar? Y responde Haro, ya me madrugaron. No. Es una suerte que haya testimonios de este tipo de cuestiones, ¿no? Normalmente estas discusiones pues, quedan perdidas en la memoria de los astrónomos y no quedan registradas en papel. Bueno, tenemos la suerte de que nada menos que un premio Cervantes pues nos hace llegar este testimonio. Bueno, pues ya pasamos a hablar contigo, Yeti. Bueno, pues como decíamos, Yeti, que es investigadora del DIPC, se dedica a estudiar galaxias, ¿no? Entonces, bueno, como hemos comentado, te formaste en la Universidad de UNAM en Ciencias Físicas, estudió también Guillermo Haro. ¿Qué nos puedes contar de UNAM y sobre la investigación en astrofísica en ese centro? Bueno, la UNAM es una universidad antigua, es como muy antigua, desde 1500, 1600, y bueno, la mayoría de los científicos se han formado ahí, ¿verdad? Es una universidad grande.
y hay como 3 centros de astronomía. Bueno, está el Instituto de Astronomía, que está en México, y hay otro instituto que está en el norte, cerca del Observatorio de San Pedro Mártir, y donde yo hice mi maestría, ya enfocado más en la astronomía, como antes Eduardo, este, las, realmente no estudias astronomía de grado, ¿no? Sino, haces física y después ya te especializas un poco en astronomía. Y yo lo hice en el Instituto de Radioastronomía y Física, pero está un poco más en en medio del país, un poquito hacia el norte, pero no tan al norte del país, en un lugar que se llama Morelia. Y bueno, fue una experiencia muy bonita porque, bueno, la UNAM tiene mucha historia detrás. No solamente está Guillermo Haro, pero por ejemplo en lo que yo me dedico, que son galaxias, otra persona que está en este mundo es Carlos Pérez, que no sé si lo han escuchado, pero que también está ahí, estuvo en la UNAM. Entonces, como que tiene mucha historia en ese momento y la verdad ha sido una experiencia muy buena. Genial. Bueno, aquí tenemos una parte de un artículo que publicaste, o sea, antes de empezar el doctorado. O sea, tú en el máster ya publicabas artículos. Bueno, que desde no es tan común. este es del doctorado, pero fue un trabajo que hice durante la maestría, básicamente. Y bueno, yo siempre quise saber sobre cómo se formaban las galaxias, pero es como muy difícil, es muy difícil entender esto porque las galaxias no son como una entidad, como una entidad que está evolucionando y está en algo mucho más grande que el universo, ¿no? Y está interaccionando con otras galaxias y todo. Entonces es como muy complicado entender cuáles son los procesos físicos que hacen para formar la Vía Láctea. En donde tú ves que la galaxia pues tiene un bulbo en el centro, que tiene brazos espirales, que tiene un disco. Y si tú quieres entender eso, pues necesitas un modelo, ¿no? Y ver todos los procesos físicos que tú crees que están afectando a esta galaxia para ver cómo se forma. Y para eso necesitas modelos teóricos, pero lo que se llaman son experimentos numéricos. Que tú tienes, digamos, como un punto de referencia de cómo esto va, de cómo el universo, lo necesitas en más grande, entonces necesitas saber cómo el universo se está formando y dentro de ese universo cómo la galaxia, como la nuestra, se formó. Entonces necesitas simular diferentes procesos físicos y para eso pues usas las simulaciones. Y yo quería hacer eso, pero en México es muy complicado porque para hacer este tipo de simulaciones necesitas superordenadores y no tienes esa infraestructura. Entonces, durante mi maestría lo que yo hice fue, hablé con la gente que en ese momento estaba investigando sobre formación de galaxias, pero no tenían muchos proyectos porque no es algo que se hace en México. Entonces, lo que intenté hacer en un principio, que es lo que es este artículo, es ver, usar experimentos numéricos para ver cómo se formaban los lugares donde se forman las estrellas, ¿no? Básicamente lo que vi es cómo se formaban las nubes moleculares en nuestra galaxia. Sí había, por ejemplo, dos flujos, dos chorros de medio interestelar y colisionaban. Entonces cambié todos los parámetros
que tenían esta colisión de estos dos chorros de medio interestelar tibio, y el resultado eran cómo se formaban estas nubes moleculares. Como tú explicaste antes, son estas nubes moleculares son frías, hace que el gas se concentre, se colapse y formen estrellas. Y eso me ayudó porque gracias a eso, bueno, pude hacer mi doctorado en la Universidad de Durham, Reino Unido. Pude trabajar en la formación de galaxias. Genial. Bueno, en esta imagen, ¿esto qué sería una galaxia? No, eso sería cuando estos dos flujos de Sí. medio interestelar chocan. Tú puedes ver el gas. Sí, este es el gas, la densidad de gas. Y bueno, los puntos muy concentrados se supone que son las nubes moleculares después de que los flujos hayan chocado. Cada punto no es una estrella, sino que es una nube molecular donde se forman Sí, montones de estrellas, ¿no? exacto. Bueno, en realidad, el asunto este de cómo colapsan las nubes de gas y forman estrellas es algo que a primera aproximación se puede calcular en una hoja de papel, el asunto de la masa de James, ¿no? Es una deducción muy sencillita. A partir de las propiedades del medio interestelar, cuando se enfría lo bastante o cuando está lo suficientemente denso como para que la materia colapse y forme una estrella. Aquí vas mucho más allá, o sea, estás utilizando un modelo mucho más sofisticado para hacer estos cálculos. Hidrodinámica utilizando el ordenador directamente, ¿no? Exacto, la hidrodinámica que, como mencionaste, usas el gas es un fluido, usas las ecuaciones hidrodinámicas. Sorry, sí. En este contexto las trato de resolver con simulaciones. La gente de internet se queja luego de que no nos oye. Ah, ya. Sí. Y bueno, otra cosa, estas estructuras como en forma de dedo son como, corrígeme por favor si digo tonterías, son como muy características de cuando se forman inestabilidades en fluidos, ¿no? Como la inestabilidad de Taylor-Rayleigh, ¿no? O sea, Sí. realmente cuando te sale esto en tu simulación dices, voy por buen camino, me salen cosas que salen en los fluidos de verdad, ¿no? Sí, sí, así es. Este es como el resultado cuando estos dos flujos chocan y, claro, empiezas a tener este tipo de filamentos que empiezan a colapsar y bueno, digamos, las partes muy concentradas se supone que son las nubes moleculares. Bueno, seguimos con la entrevista y, bueno, como has dicho, estuviste en la Universidad de Durham, donde defendiste tu tesis doctoral y tu trabajo trataba sobre evolución de los agujeros negros en las simulaciones cosmológicas. ¿Cómo fue tu experiencia allí en aquella universidad? Bueno, al principio fue un poco difícil porque, claro, hay un poco de choque cultural, como mexicana, a otro país, con otro incluso clima. Entonces, al principio en ese momento sí fue un poco difícil porque, claro, me faltaba la luz del sol, y en México había mucho sol, y bueno, la Durham gente está casi en Escocia, británica ¿no? era muy, Está muy muy al fría. norte, ¿no? Está casi en Es, Escocia, Durham, ¿no? sí, estaba en el norte este de Inglaterra, cerca con la frontera. Y claro, también bueno, los británicos en general son más fríos, entonces al principio sí fue un poco duro, pero bueno, teníamos todos como, con la gente que estuve ahí, teníamos como un objetivo en general, ¿no? Entonces eso nos ayudó, independientemente de que teníamos estas diferencias culturales, pues nos ayudó a trabajar y bueno, me ayudó a adquirir las habilidades que ahora tengo y que, bueno, por las que todavía continúo aquí. Y y bueno, durante mi doctorado yo lo que hice fue precisamente ver los agujeros negros supermasivos. Como ya había mencionado antes, eh, claro, cuando tú quieres ver cómo se forman las galaxias, son muchos procesos físicos que están pasando
no puedes resolver una estrella, la galaxia funciona 10 a la 11 estrellas, ¿no? Más o menos. Entonces no puedes resolver una estrella, pero sí puedes resolver como una pero al mismo tiempo tienes que resolver cómo el universo va colapsando y se forman estos filamentos que tú ves, bueno, que vimos en la simulación pasada, pero a escalas muy largas. Entonces, para hacer eso, hay algunos procesos físicos que tienes que hacerlos como más simples, porque simplemente tu simulación no te da para resolver, digamos, las nubes moleculares, cómo se va enfriando este gas y bueno, se va convirtiendo en estrellas. Entonces usas modelos más simples y durante mi doctorado lo que yo hice fue resolver estos modelos simples de cómo los agujeros negros supermasivos se formaban y ayudaban a la galaxia a formarse, porque aparte de que los agujeros supermasivos en sí mismo, ellos son interesantes de entender, los cuásares que tú estabas mencionando y todo, aparte que son interesantes, son muy importantes para la formación de galaxias. Cualquier modelo de formación de galaxias que ahorita tú veas va a tener los agujeros negros supermasivos. ¿Y por qué son importantes? Porque están acretando gas y cuando acretan gas no es tan eficiente, es eficiente ese proceso para que crezca el agujero negro, pero no tan eficiente porque cierta energía que está adquiriendo el agujero negro es eyectada hacia los alrededores, como los objetos de Guillermo Haro que mencionaste antes, pero bueno, aquí con unas velocidades súper relativistas y con gran energía que hace que la formación estelar alrededor de la galaxia se regule, o sea, no sea tan rápida o no sea tan eficiente. Y bueno, yo lo que hice durante mi doctorado fue modelar esto. Aquí básicamente lo que muestro es cómo el gas va colapsando en esta simulación cosmológica desde Redshift 6, que es en la época, la niñez del universo. Alrededor. Final de la rayonización aproximadamente. Sí, sí. Y entonces, claro, tú ves esos filamentos de gas frío que va colapsando y cuando el agujero negro empieza a crecer, que se ve cuando tú vas a diferentes épocas del universo, ves que estos filamentos tienen colores verdes y rojos, que es la temperatura del gas en la simulación. Entonces vas viendo cómo el agujero negro que va inyectando energía al gas, a sus alrededores, bueno, va cambiando, por decirlo así, la formación de esta galaxia que está al final. Al final, tú ves que alrededor de esta galaxia el gas, bueno, tiene una atmósfera caliente alrededor, con algunos filamentos de gas frío, que se está formando la galaxia. Y bueno, este modelo que yo trabajé digamos que funcionó muy bien. Y bueno, en Durham, que hay un grupo, una escuela de simulaciones, o sea, un grupo fuerte de simulaciones, les gustó este modelo y me incluyeron mi modelo en una simulación de vanguardia que es llamada IBO. Y bueno, no sé si han escuchado de esa simulación, que es como un universo virtual donde tú puedes ver imágenes de las galaxias en este universo, ¿no? Básicamente, ¿cómo lo verías si nuestro universo así? La parte de agujeros negros en centros de galaxias, esa parte es tuya, entonces. ¿Cómo? La parte de los agujeros negros, Sí, esa parte es tuya, en la ¿no? simulación Eagle. Genial. Sí. Yo contribuí con eso, nada más, porque claro, es es el trabajo de muchas personas, no es nada más de una persona y bueno, gente especializada en simulaciones que tampoco no son baratas. O sea, por ejemplo, esta simulación en particular de este paper es me tomó alrededor de 10.000 horas
CPU, que si tú te imaginas, claro, si te imaginas en uno de los superordenadores del DIPC, me tardaría 2 días, 3 días, 2 días, 3 días en correr. Pero si lo hago en mi ordenador, que tiene 4 CPUs, pues me tardaría 100 días, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces tú necesitas estos superordenadores para hacerlo y hacerlo en paralelo, o sea, muchos trabajos. O sea, ahora que tenemos la tecnología, quizás antes no, poder hacer y entender, por ejemplo, si yo varío esto, si yo quito este proceso físico, ¿qué pasa? Tener como esa intuición física que no la puedes tener porque como es tan complejo y complicado, pues ahora te ayuda a hacer esos experimentos numéricos para poder entender cuáles son los procesos importantes que están afectando las galaxias que vemos ahora con sus estructuras, sus brazos espirales, sus discos. Y bueno, yo en particular pues, en ver este tipo de estructuras que son como barras en el centro de las galaxias. Aquí he puesto unos artículos en los cuales eres la investigadora principal, pero tienes un montón de artículos más, ¿no? Y bueno, este ya es un artículo que publicas, creo que con los resultados de tu tesis. Sí. Bueno, pues, tienes un montón de artículos, dice, es tremendo esto. Y bueno, yo tengo montones de preguntas. También vosotros, si queréis preguntar, por favor, aprovechando que tenemos aquí a Yetli. Vamos a ver, esto es una obsesión mía. ¿Hasta qué punto visualizar los resultados de una simulación te ayuda luego a corregir el modelo? O sea, ¿tú validas en cierta forma tu modelo viendo el aspecto que tienen las representaciones visuales? O sea, quiero decir, si ves una cosa rarísima ahí y dices, bueno, me he equivocado en algo, ¿hasta qué punto eso es importante? ¿Te basas en cálculos exclusivamente? Bueno, en principio, por ejemplo, lo que usé aquí son observaciones, ¿no? Porque básicamente lo que medimos, lo que observamos, ¿no? Entonces, me baso en observaciones. eh, eh, para este artículo en particular, lo que usé es, por ejemplo, las relaciones que existen de los agujeros negros con las propiedades de las galaxias, porque hay unas ciertas relaciones. Es una galaxia que es muy grande, el agujero supermasivo que está en el centro, pues también se ha medido que ciertamente se ve como que hay una relación entre los agujeros y las galaxias. Y claro, entonces te basas en eso, en qué es lo que tú estás observando para después poder entenderlo. Y la parte visual, claro, debe de tener cierto sentido para no solamente en tus cálculos, pero que te dan como digamos, una pista de qué es lo que estás haciendo. En general, tú lo que haces es basarte en algunas observaciones y de ahí tratar de calibrar tu modelo con estas observaciones y después tratar de entender hacia atrás qué es lo que está pasando. Sí, comprobar si las simplificaciones que forzosamente tienes que hacer no son, bueno, si tienen sentido físico, a fin de cuentas, ¿no? Si te permiten hacer cálculos que tengan sentido físico. Claro. Entonces, si entiendo bien, tú estás dando por sentado que los agujeros negros supermasivos preceden a la formación de galaxias. No se forman a la vez o como consecuencia de la formación de las galaxias, sino que los preceden. ¿He entendido bien eso? Bueno, claro, hay diferentes escenarios. Todavía realmente no se sabe bien cuáles son, digamos, las semillas de los agujeros negros. Y eso es algo que con el telescopio espacial, James Webb, nos va a ayudar porque, claro, aparte de que vea longitudes de onda más largas, como es el infrarrojo, también tiene una
sensibilidad mucho mejor. Entonces no solamente vas a poder ver objetos mucho más lejanos en el universo, pero también que son como muy débiles. Y, y claro, desde ahí tú vas a poder ver las primeras etapas del universo, pero también las primeras galaxias que se formaron, que nos va a ayudar a entender, por ejemplo, cuáles fueron el origen de estos agujeros negros. Hay diferentes escenarios, en particular hay dos. Uno es que el gas a etapas muy tempranas, el gas colapsó fuertemente y bueno, formó agujeros supermasivos grandes, o sea, semillas muy grandes, de alrededor 10 a la 6 más en etapas tempranas del universo. Pero hay otros escenarios donde dice que las primeras estrellas que se formaron, que se les llaman población 3, que también eran muy grandes, alrededor de 100 masas solares, fueron también, digamos, el origen de la formación de negros supermasivos. Y es la masa, digamos, de estas semillas de los agujeros negros supermasivos serían como 1000 masas solares. Entonces, eso es algo que todavía está en debate. Ahora lo que se cree es que en realidad van a ser, es una combinación de los dos, porque para galaxias muy, muy pequeñas, que se llaman galaxias enanas, que están alrededor de 10 a la 8 masas solares, estas galaxias enanas también tienen actividad nuclear en su centro. Y ahora se está viendo, ¿no? Ahora que se tienen que más sensibilidad para poder ver esta actividad, se ve que estas galaxias que se supone no deberían de tener una actividad nuclear fuerte, pues también. Resulta relacionar que todas las galaxias tienen agujeros negros supermasivos en su centro, ¿no? O sea, supermasivos, pero claro, de menor masa. De distintos sí, tamaños. Sí, incluso los cúmulos globulares. Pero eso es algo que ahorita es, digamos, se está resolviendo. Sí, en verdad, sí hay. Cúmulos globulares, igual están los famosos agujeros negros de masa intermedia, ¿no? Que Claro, parece que están sí, de extraviados. masa intermedia. Bueno, también es que la formación estelar en el universo primitivo era muy distinta a la formación estelar actual, ¿no? Porque por empezar solo había hidrógeno y helio, no había las abundancias de metales que tienes en las nubes moleculares hoy en día, y era un universo mucho más caliente y mucho más denso, ¿no? Las condiciones de formación estelar no tienen nada. Sí, se supone que antes, bueno, tienes hidrógeno y tienes helio, y bueno, eso te hace que la formación estelar a lo mejor sea un poco más rápida. Claro, tienes gas que es caliente, se empieza a enfriar, es demasiado. Y claro, ahora esta formación estelar es diferente. De hecho, para que tú puedas que se enfríe el gas, necesitas moléculas necesariamente y necesitas polvo. Porque con el polvo lo que haces es que ayuda a que se formen esas moléculas. Sí, porque parece que es algo obvio, ¿no? Pero es que tienes que tener mecanismos para variar las temperaturas, mecanismos de enfriamiento, para explicar por qué se llega a ese equilibrio, ¿no? Por qué no se dispersa la nube de gas y por qué se acaba concentrando. Tiene que haber formas de perder energía, de sacar la energía del colapso gravitatorio. Realmente el mecanismo este que llevamos comentando desde el principio, en el cual pues, la materia está en un disco de acreción y se acerca pues, al agujero negro, a la estrella, lo que sea, y acaba formando chorros. Los detalles del mecanismo no se acaban de conocer todavía con detalle, ¿no? Seguramente intervendrán pues, las propiedades magnéticas de alguna forma pues, para conseguir formar los chorros, pero no se conoce con detalle. Pero tú en tus simulaciones no llegas a simular todo eso, ¿no? Ni el disco de acreción.
de los agujeros negros supermasivos. Entonces, las correlaciones que se conocen entre tamaños de agujeros negros, tamaño de galaxia. Para poder calibrar la energía que están eyectando los agujeros negros en las galaxias, pero si no logras resolver, por ejemplo, cómo el gas que va acretando en la galaxia va llegando hasta el final del agujero negro, ¿no? Que ese es otro problema interesante de ver cómo gas que está caliente, cómo va enfriando, cómo va perdiendo energía, momento angular, para llegar hasta el centro. Eso no lo logro resolver en mis simulaciones, porque tengo Tampoco es el objetivo. No es el objetivo. muchas galaxias, pero logro simular el efecto de estos agujeros negros que pueden hacer en las galaxias. Y me baso en modelos un poco más simples, que no resuelven la simulación, pero porque aparte tienes otros procesos que tienes que simular, ¿no? Por ejemplo, que si la galaxia encontró otra galaxia y van a fusionar, es una escala mucho más grande, el tamaño de una nube molecular, necesitas simularlo al mismo tiempo, básicamente. Entonces puedes simular esto, cómo dos galaxias están colisionando, cómo se están fusionando, mientras eso ayuda a que el gas llegue al agujero negro. Entonces, sí, uso modelos más simples, pero que al final te están ayudando para ver cómo se forma la galaxia. Pero no nada más tenemos una galaxia, sino tenemos 10.000 galaxias. O sea, tiene sus ventajas y desventajas. Claro, claro. Y entonces, bueno, este proceso, los procesos de los agujeros negros, la expulsión de gas por el agujero negro interviene directamente en el crecimiento de la galaxia, ¿no? Es uno de los mecanismos de regulación del crecimiento de la galaxia. Sí. Es un mecanismo de regulación del crecimiento de la galaxia, ¿no? Sí. Sí, o sea, es necesario tener en cuenta lo que hace el agujero negro, para entender cómo acreta materia la galaxia, ¿no? Y cómo parte de esa materia sale expulsada. Sí, sí. Lo que hace en las simulaciones es eso. O sea, parte del gas que está cayendo al agujero negro, parte de esa energía la está eyectando al movimiento. Y eso lo simula de una fracción. No sabes cómo lo hizo, pero sabes que eso está pasando. Y claro, también tienes que tener en cuenta la materia oscura, si no, no lo saben los cálculos, ¿no? Sí. Entonces, creo que he leído en algún sitio, ¿has hecho algún trabajo sobre sobre las dinámicas no newtonianas? ¿Qué opinas de este tema? Las alternativas a la materia oscura. Bueno, no, sí estudié un poco durante mi primer grado, pero más enfocado como otra alternativa a lo que es materia oscura. Pues, básicamente, porque, bueno, ahora digamos que el sistema de referencia de formación de galaxias, tú supones que hay una componente del universo que es la materia oscura y también la energía oscura, ¿no? Y básicamente son un alto porcentaje. La energía oscura es un 70% y bueno, sabes que existe porque el universo se está expandiendo, pero no solamente se está expandiendo, se está acelerando. Y otro menor del 30%, bueno, es materia. Y bueno, sabemos que existe porque también por los movimientos dinámicos, digamos, de las galaxias, de nuestra galaxia. Si tú ves cómo se está formando el disco, cómo es la velocidad rotacional del disco, y supones que el movimiento de las estrellas y la luz que te llega de las estrellas es puedes calcular la velocidad de rotación, te vas a dar cuenta que no decae, por ejemplo, cuando decae la masa del disco, ¿no? Sino la velocidad de rotación de la galaxia es como que se aplana, básicamente.
Y esa, En vez de que ocurra como en el sistema solar, que Mercurio va muy deprisa exacto, y Neptuno va muy despacio, en una galaxia las velocidades crecen y luego se mantienen. y luego se Aunque mantiene. acaba la galaxia y se sigue manteniendo la velocidad de Ujú, rotación. O sea, tiene que haber más materia o algo que explique esa velocidad de rotación. eso es. Entonces, con la dinámica, digamos, de las galaxias, los movimientos de los discos, de cómo se están moviendo las estrellas en las galaxias, tú sabes que hay materia oscura que no está ahí y que está actuando gravitacionalmente. A nivel más cosmológico, también lo necesitas, incluso para saber las abundancias de los metales que hay por ejemplo, también saber de las fluctuaciones de primordiales de densidad que se tiene con WMAP-3, que es una sonda espacial, Con la radiación de fondo de la microondas, radiación de fondo y las todo eso. desigualdades, las pequeñas Exacto, turbulencias que hay, se deberían en parte claro, claro. Entonces, eh, hay diferentes cosas que nos están indicando que, sí, que hay materia oscura, pero entenderla o, o saber exactamente qué es, o sea, así como una partícula de materia oscura, todavía no lo tenemos, ¿no? En el Es túnel de Canfranc como, todavía no ha aparecido, vamos, siguen todavía buscando. no, y gente que se dedica en físicos, para poder ver qué tipo, cómo es la materia oscura, ¿no? Qué tipo de materia oscura está. Entonces, sí sabemos que está ahí, nada más que no se deja ver. Y bueno, es uno de los elementos. Pero como una alternativa, bueno, están estas teorías modificadas que ahora se usa para modelar la energía oscura, que es otro tema. Yo estudié un poco que modificando la gravedad, por decirlo así, no seguir la ley de Newton de 1 sobre r cuadrado, sino otro tipo de modificación de la gravedad que podía explicar este tipo de problemas por ejemplo, la velocidad de rotación de las galaxias espirales, que no los puedes explicar, no hay materia. Pero ese es digamos, eso es lo que yo investigué, más que nada porque, claro, eran modelos que modificaban la ley de Newton, pero no explicaban, por ejemplo, los lentes gravitacionales que nosotros vemos en diferentes objetos, ¿no? De esta distorsión de diferentes imágenes, porque hay un lente gravitacional dando la dirección de la luz. Entonces, este tipo de teorías no podía explicar los lentes gravitacionales. Y bueno, yo estudié una alternativa que sí podía. Bueno, hay una técnica que utiliza James Webb, por ejemplo, ¿no? Que utiliza cúmulos de galaxias como una lente suplementaria para ver galaxias todavía más lejanas y su imagen es amplificada por toda la materia del cúmulo. Si te pones a contar galaxias, no cuadran las cuentas, tienes que añadir más materia que no estás viendo para explicar la verificación de las galaxias más lejanas. Pero bueno, está bien explorar teorías alternativas porque, quién sabe, igual hay que utilizarlas, ¿no? Igual forman parte de la solución, ¿no? Bueno, pues, Bueno, seguimos con la entrevista. En el 2020 te incorporaste a DIPC, ya habías estado un par de años antes, y allí, bueno, como estamos viendo, estudias la evolución de galaxias, empleando simulaciones. ¿Cuál es tu objetivo de esta investigación? Bueno, como mi objetivo en esta investigación es como ver ya las estructuras de las galaxias como la nuestra, ¿no? Como las galaxias espirales, básicamente. Ahora que ya con diferentes observatorios, diferentes datos, ya tenemos como la resolución no solamente de ver una galaxia como un punto, sino también ver las estructuras que hay, ¿no? Las espirales, el bulbo, y en particular, bueno, estas galaxias que se llaman galaxias barradas, porque tú ves en el centro como una barra, ¿no? Básicamente, entonces yo me enfoqué
en estudiar por qué hay algunas galaxias espirales tienen este tipo de estructuras, mientras que otras, como la que está aquí abajo, no. Solamente para mencionar, estas imágenes que ustedes ven son imágenes MOC, que se llaman, o sea, que son de la simulación, pero que están simulando cómo se ve con el telescopio espacial James Webb. Entonces lo que hice fue usar otra simulación de vanguardia, que no fue Eagle, pero que se llama TNG, que es the Next Generation, digamos que es como la competencia. Porque, bueno, hay grupos independientes, que es bueno siempre que haya grupos independientes haciendo cosas similares, porque uno, bueno, puede aprender. Si se tienen cosas similares, bueno, nosotros sabemos que vamos por buen camino. Y bueno, yo lo que investigué fue las propiedades de las galaxias. ¿Qué pasa con las galaxias que no tienen una barra, si eran, por ejemplo, más masivas o si tenían mucho gas o poco gas? Estudié también a los agujeros negros para tratar de entender qué hacía que algunas galaxias sí tenían este tipo de barras, mientras que otras no. Son muy abundantes las barradas, ¿no? Son como un tercio del Sí, total, más o sí, menos. sí, un poco más, un poco más. Son como, bueno, para las muy masivas y grandes son como sí, 2/3, Es decir, 2/3 de las galaxias espirales son barradas. bueno, entonces, bueno, siguiendo con esta línea de hablar de libros, hablar de estructura galáctica a mí me hace pensar en José Luis Sersic, porque hay dos astrónomos en el siglo XX que proceden de países latinos, aparte de Guillermo Haro, José Luis Sersic, del Observatorio de Córdoba, en Argentina, uno de los grandes especialistas mundiales en estructura de las galaxias, y bueno, tiene una ley sobre cómo cambia la luminosidad de la galaxia en función del radio, el perfil de Sersic. Y bueno, esta es una imagen de una galaxia espiral barrada NGC 2442 observada, no simulada. Y bueno, una de las características es que los brazos espirales, se pueden ver por el polvo, nacen en los extremos de la barra. Esta es una barra muy larga y tenemos los brazos que, bueno, al principio muy cerrados y luego muy abiertos, bueno, que nacen en los extremos de la barra, y tiene una deformación esta galaxia que posiblemente se deba a fuerzas de marea por interacción con la galaxia. Sí, bueno, Para ver un caso real. hablando de eso, yo sí fui al Observatorio de Córdoba y de hecho tienen un museo, digamos, de todas las cosas que hacía Cersei y te muestran las placas, o sea, realmente bueno, Cersei sí era una persona como muy detallada porque tú podías ver las placas fotográficas que tenía de cómo pudo deducir, digamos, esta relación o sea, es como impresionante porque no son tan nítidas, no son tan... Y, y, y bueno, te da esa idea de que, o sea, realmente la observación y el detenimiento, la dedicación para poder observar estas diferencias en los bulbos, por ejemplo, de las Es galaxias. muy difícil porque son placas fotográficas de vidrio. Sí, son de vidrio. Creo que tengo una fotografía por ahí, luego se las llego a mostrar. Y claro, para calcular bien el perfil de luminosidad tienes que evitar que haya zonas saturadas, pero si evitas que haya zonas saturadas, las zonas débiles no se ven. Es un problema muy difícil. Simplemente haciendo mediciones sobre las placas de vidrio, pues consiguió una ley. Bueno, tú utilizarás leyes de distribución de luminosidad Sí, para simular las sí. galaxias, ¿no? Claro. Sí, y es algo, se llama CERSIC Index y todavía es utilizado para una forma de ver cómo es la morfología de la galaxia, ¿no? Si es una galaxia espiral, e incluso entender, digamos, este bulbo que está saliendo de la galaxia, cuál es su formación, porque diferente CERSIC Index te está diciendo si, por ejemplo, es una barra o realmente es un bulbo que es muy esférico, muy concentrado, que se llama bulbo clásico.
y bueno, digamos que este criterio que se llama CERCI Index es muy utilizado. Lo tienes en un solo número, te está diciendo No, cómo es la galaxia, son ¿no? diferentes. ¿Cómo es la distribución de la luz? Sí, eso es, pero quiero decir que no tienes por qué ver la galaxia, con un número tienes la información de cómo es la estructura, ¿no? Sí. Bueno, pues teníamos finalmente un par de artículos, los últimos los que has publicado este año como autora principal. Sí, por eso, cerrando ya. Bueno, tienes dos artículos precisamente sobre este tema de la evolución de las galaxias, en particular las galaxias barradas, ¿no? Una vez más artículos como investigadora principal, porque tienes muchos más. Y bueno, ¿qué habéis aprendido sobre este tipo de galaxias barradas en los últimos trabajos? Bueno, lo que he aprendido es que las barras son importantes porque te están diciendo un poco de cómo se formaron las otras estructuras del disco. Para que tú tengas una barra necesitas un disco muy, muy masivo y que se forme rápidamente. En etapas tempranas del universo y, y también la formación del bulbo. Entonces todo está ligado. Ese es como el mensaje principal. Todo, o sea, cómo se formó la galaxia, te está diciendo si el disco se formó rápidamente y en etapas tempranas, es probable que forme una barra, mientras que si el disco, digamos, formó estrellas, pero muy lentamente, y el disco se formó muy tarde en el universo, posiblemente no. Y si el bulbo también, si el bulbo de la galaxia se formó tempranamente, pero no es muy grande, también eso ayuda a que se forme. Entonces, el hecho que aparezca una barra en este tipo de galaxias te está diciendo un poco de cómo fue la historia de la galaxia. Así. Lo que ahora estoy investigando, pero que no lo tengo aquí, es si, por ejemplo, las barras se disuelven. Y es como una estructura que realmente estuvo ahí y nunca existió. O sea, se reforman o realmente si una barra se forma, ya siempre va a existir en la galaxia. Entonces, realmente estas, digamos, estructuras, como dije antes, las galaxias son muy dinámicas, pues no están solamente dentro de ellas, no se están formando entre ellas, se están muriendo entre ellas, están eyectando gas, eh, están interaccionando con otras galaxias, pero el hecho de que tengan estas estructuras te está diciendo de cómo fue la historia de esa galaxia. Puede ser que con otra galaxia destruya esa barra y bueno, eso es lo que estoy tratando de entender. Los 2 minutos que nos quedan, quería mencionar también el otro artículo que tienes, que esto es también interesantísimo, ¿no? Aquí está representada la estructura a gran escala del universo, como o sea, en las zonas blancas brillantes habría como cúmulos de galaxias y en el resto pues galaxias mucho más dispersas, y tú estudias qué propiedades tienen en las simulaciones las galaxias según en qué región del universo se forman. Sí, es como tratar un poco de conectar si digamos, a ver, otra vez, si el universo, básicamente cuando empieza en las etapas tempranas, nosotros ya sabemos que es como una red, básicamente, que el universo, si lo ves ya a grandes escalas, forma filamentos y estos filamentos están conectados por regiones muy densas que son los cúmulos de galaxias. Y casi la mitad o mucho más la mitad del universo está vacío. Estos se les llaman como vacíos, ¿no? Vacíos en el universo, pero es mucho, o sea, es como casi un tercio del volumen del universo. Entonces ni materia visible ni materia oscura. No hay nada, no hay nada, ni materia oscura, ni materia, nada, es vacío nada más. Entonces lo que estaba yo tratando de hacer en este trabajo es ver si hay una relación, si el lugar donde nacen las galaxias en esta red a larga escala ayudaba a la galaxia, no ayudaba, afectaba a su formación
o si había alguna relación o realmente no había ninguna relación. Y bueno, ese fue como el objetivo de este artículo, comparando, por ejemplo, galaxias que estaban en estas regiones muy vacías, comparaba las propiedades y las comparaba con galaxias que estaban en regiones muy densas, ¿no? Como los de galaxias o en filamentos, y veía las diferencias en sus propiedades de la galaxia, por ejemplo, en cómo es la formación estelar, cómo es la masa, la forma, o sea, si son elípticas o si son espirales, como se investiga en este. Yo seguiría aquí 3 horas más, pero bueno, la gente tiene que irse a cenar y a dormir y tal. Bueno, ya despedimos por este año las sesiones de Eratóstenes. Regresaremos en marzo, ¿vale? Tendremos 8 sesiones el año que viene, en marzo, abril, mayo, junio. Paramos en julio y agosto y regresamos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Siempre el segundo martes de cada mes. Y bueno, hemos decidido seguir un año más, pues porque estáis aquí. Y si lo que queríamos hacer es un proyecto que funcionara para la gente, tanto para los que venís aquí como para los que nos veis en internet. Así que muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a Aranzadi de IPC, el Museo, por supuesto, Eureka y Donostia Cultura, que se han añadido aquí al carro para apoyar este proyecto. Muchísimas gracias, Yetli. No, gracias a ustedes por invitarme y también por hacer este bonito proyecto. La verdad que me gustó mucho. Gracias. Pues ha sido un placer. Pues muchas gracias. Nos vemos el 12 de marzo. Hasta la próxima. Y bueno, cualquier cosa tenéis nuestro email, eratosthenes@aranzadi.eus. Y si no, pues como Virginia y yo hacemos al ganso a menudo en redes sociales, en Instagram, TikTok y YouTube. Y no nos ve nadie, pero los vídeos son muy divertidos. Así que mientras esperáis a marzo, ahí los tenéis.